Bueno, muy bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al último Ateneo de esta edición 2023 de la Asociación Toxicológica Argentina. En esta oportunidad contamos con la presentación del doctor Nicolás Anaya Molina. Es médico, especialista en medicina legal y ciencia forense y especialista en el tratamiento de las adicciones desde el país de México. Agradecemos de la Asociación Toxicológica su prestancia para poder acompañarnos en estos Ateneos, que realmente son de gran valor e interés, sobre todo este tema que es tan importante y que hace a la situación que nos toca día a día a los toxicólogos en la etapa asistencial. Así que, doctor, le dejo la palabra, quedo atento y muchísimas gracias desde ya. Al contrario, muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia, sobre todo esta invitación. Es un honor poder estar aquí con ustedes desde México. Este tema tiene mucha relevancia. Su servidor, pues, tiene ya bastantes años dedicado a este ámbito. He trabajado muchos años en un centro toxicológico de aquí de la Ciudad de México y bueno, para los que nos dedicamos a esta parte del tratamiento de intoxicación, donde muchas de las sustancias psicoactivas no tienen antídotos, pues ha sido un pilar, ha sido un elemento importante para nosotros, para poder ayudar a aquel paciente intoxicado, sobre todo que en la actualidad, pues, aparte que muchos de ellos no tienen antídotos, pues el uso es múltiple, ¿no? Y este consumo de sustancias psicoactivas, pues, es un problema serio a nivel mundial, lo cual, pues, agradezco mucho esta oportunidad para poder exponer esta temática y que, insisto, a nosotros aquí, la Ciudad de México, nos ha ayudado muchísimo para poder enfrentar las intoxicaciones de los consumidores. De tal forma que vamos a iniciar, pues, desde luego, para poder entender un poco esta parte, la etimología sobre los xenobióticos, ¿no? Que básicamente, pues, nos habla desde el punto de vista de esta raíz de xenos, extranjero, bios, vida, icos, relativo a. Y bueno, dentro de estas sustancias conocidas como xenobióticos existen una gran cantidad de sustancias, desde fármacos, carcinógenos químicos, tóxicos, desde luego las sustancias de abuso, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. De tal forma que esta parte, el poder entender este proceso que a nivel hepático se lleva a cabo, nos va a ayudar un poco a saber cómo es que lo hace el hígado para poder neutralizar estas sustancias dañinas que ingresan al organismo y cómo le hace para poder eliminarlas del organismo, para que a su vez nosotros también podamos ir manejando y ayudando en este sentido a poder eliminar sustancias de abuso. De tal forma que este tema no solamente nos ayudaría para entender un poco en la parte del manejo de contrarrestar los efectos de las sustancias psicoactivas, sino en general en las intoxicaciones, puesto que es un proceso que el hígado lo hace con la finalidad de poder neutralizar y poder eliminar sustancias. Bien, dentro de este proceso metabólico del metabolismo de los xenobióticos vamos a contemplar básicamente dos fases. Una, que es la que más relevancia tiene, conocida como un proceso de hidroxilación, que está catalizada por monoxigenasas como P450. Las monooxigenasas van a catalizar reacciones de desaminación, desalogenación, desulfuración, epoxidación, peroxidación y reducción. Esta primera parte, esta primera fase, básicamente lo que está haciendo el organismo, sobre todo a nivel hepático, decíamos en la parte de la hidroxilación, es que pueda tener productos hidroxilados. Muchas sustancias tóxicas en la primera fase van a ser hidroxilados y esto nos va a llevar a la situación de poder generar que ya como un producto hidroxilado sea menos tóxico para el organismo. Aquellas sustancias que no tengan una toxicidad importante, quizá como producto hidroxilado pueda eliminarse del organismo. Y bueno, ya comentábamos algunos otros mecanismos que se tienen también para poder neutralizar y disminuir la toxicidad de cada una de las sustancias. Muchas de las biotransformaciones que sufren los tóxicos consisten en reacciones de óxido-reducción.
En los microsomas sabemos que asientan los dos sistemas más importantes en la oxidación de los tóxicos, que son las monoxigenasas y las aminoxidasas. Dentro de ello, entonces, el sistema monoxigenasa está constituido por el citocromo P450. Es una familia muy grande que tiene acoplado un sistema de dos enzimas, la NAR reducido citocromo P450 y el N-citocromo P450. El NAR reducido, nicotinamida citocromo P450, son proteínas con hierro ligado. Es el último en la cadena oxirred, mediante el paso de su hierro ferroso a férrico, favorece este intercambio de electrones. Bien, una vez que ya están los productos hidroxilados, muchas de las sustancias que siguen siendo muy tóxicas, que en el caso de las sustancias psicoactivas, cualquiera de las que conozcamos, ya sea cannabis, sean opiáceos, sea cocaína, sean metanfetaminas, etcétera, son sumamente tóxicas, de tal forma que no es suficiente que se queden como productos hidroxilados. Tiene que seguir este proceso metabólico a nivel hepático principalmente. Entonces vamos a entrar a una segunda fase a nivel hepático y que una vez entonces que han sido hidroxilados estos compuestos y otros productos producidos durante la fase 1, en la fase 2 son convertidos en metabolitos polares. ¿Esto cómo va a ser? A través de un proceso de conjugación. Este proceso, insisto, se lleva a cabo a nivel hepático. Esta parte no hay que perderla de vista. Principalmente sabemos que hay otras áreas en donde se lleva a cabo actividad enzimática. Sin embargo, el hígado pues es el órgano principal donde se lleva a cabo todo este proceso. Entonces, la idea es que estas sustancias se puedan convertir en un elemento conocido como el metabolito polar, y lo va a hacer, insisto, pues a través de una conjugación. ¿Cómo se van a conjugar? ¿Con qué elementos se van a conjugar estas sustancias que aún siguen siendo muy tóxicas, como son las sustancias psicoactivas? Bueno, pues tendrá que hacerlo a través de elementos que son, por ejemplo, ácidos glucurónidos, por sulfato, con acetato, con glutatión, con grupos metilo. Son estos elementos que se tienen que estar sintetizando y que se van a conjugar con el tóxico. Si nosotros tenemos elementos suficientes de los que estamos hablando, habrá elementos suficientes para poder conjugar tóxicos. ¿Qué sucede muchas de las veces? Que nos rebasan la cantidad del elemento tóxico que hay con la cantidad del producto de conjugación que hay a nivel hepático. Entonces, todos los mecanismos de daño que existen se van a llevar a cabo, lo cual trae consecuencias muy serias, muy graves. Bien, dentro de estos metabolitos polares, que van a ser nuestro objetivo, que va a ser favorecer la síntesis de estos metabolitos polares, y bueno, pues son aquellos metabolitos que son más solubles en agua, y esto va a favorecer su eliminación o excreción del organismo. Sabemos que las sustancias psicoactivas, por lo regular, son sustancias que son lipofílicas, tienen afinidad por el tejido graso. Hay algunas que son más que otras, y bueno, pues pero eso va a generar que puedan estar mucho más tiempo en el organismo mientras estén como sustancias lipofílicas. Se necesita cambiar esta situación físico-química de la sustancia para que sea más hidrosoluble. Por eso es que esa transformación es a través de esta estructura de estos metabolitos, o la formación de estos metabolitos polares, porque esta modificación va a favorecer que se puedan eliminar del organismo. Esta es una imagen que tenemos aquí básicamente desde el punto de vista molecular de cómo está estructurado el metabolito polar, que es como está básicamente estructurado este metabolito polar, y que bueno, pues en nuestra práctica tendrá que favorecer esta situación y formar estos metabolitos polares. Normalmente el proceso metabólico de los xenobióticos se lleva a cabo mediante un proceso oxidativo, el cual trae como consecuencia diversos cambios que van a generar daño en el organismo, básicamente porque hay una gran producción de radicales libres. Todas las sustancias psicoactivas, cuando ingresan al organismo y que entran a este proceso, a este metabolismo de xenobióticos, ese proceso oxidativo pues nos lleva a la producción de radicales libres, los cuales pues son elementos muy reactivos, muy dañinos, que van a generar un impacto importante en nuestro organismo. Bueno, este proceso oxidativo básicamente decíamos, bueno, va a producir radicales libres y especies reactivas de oxígeno.
Estos radicales libres son especies químicas que tienen un electrón no pareado y pueden, por ello, ser considerados como fragmentos muy reactivos de moléculas. Entonces, son elementos que hay que tomar en cuenta, son elementos que se están produciendo por este metabolismo. La separación de dos átomos unidos por enlaces covalentes que dejan cada átomo un par de electrones produce un radical libre de gran afinidad por las cadenas de hidrocarburos y fosfolípidos de la membrana celular. Esto tiene mucha relevancia porque esta afinidad que tienen estos elementos nos van a generar un impacto inicialmente a la membrana celular. Ese impacto obviamente pues va a generar una alteración, una modificación en la estructura, un daño, rompen estas membranas y bueno, pues al ingresar a las células siguen generando daño y bueno, pues van a generar daño en el resto de las organelas hasta que se genera la muerte celular. Que tenemos y que bueno, en la actualidad podemos encontrar un sinfín de radicales libres, pero yo aquí lo remarqué, realcé este nombre del radical hidroxilo. ¿Por qué? Porque es un elemento que se produce en grandes cantidades cuando se están metabolizando las sustancias psicoactivas. En el caso del alcohol se produce gran cantidad de radicales hidroxilo, estos OH, y además porque es un elemento que es de los más reactivos, de los que más toxicidad, mayor daño generan en nuestro organismo. Entonces, pues está remarcado de esta manera. Este proceso y esta situación, esta actividad que se está generando de radicales libres una vez que ingresan las sustancias al organismo, parte de estos mecanismos de daño que vamos a estar teniendo será algo que conocemos como la peroxidación lipídica. ¿Qué es esta situación de la peroxidación lipídica? Bueno, no es otra cosa más que este impacto que estamos comentando, que cuando se están produciendo radicales libres y empiezan a generar un daño a nivel de la membrana, que van a alterar esa estructura, que van a dañarla, van a romperla, y obviamente esto va a traer como consecuencia pues un daño, y dependiendo de la cantidad de radicales que se estén produciendo, que estén impactando nuestras células, será ese daño que se va a estar generando en nuestro organismo. Pues no perdamos de vista que la peroxidación lipídica es un mecanismo de daño que se va a estar generando por este metabolismo, por al estar metabolizando a las sustancias psicoactivas. Muchos oxidantes potentes son generados durante el curso del metabolismo, tanto en las células sanguíneas como en la mayoría del resto de las células del organismo. Y dentro de estos oxidantes, pues tenemos varios, está el superóxido, está el peróxido de hidrógeno, están radicales peróxido y como decíamos, pues tenemos el OH, el radical hidroxilo, que es sumamente reactivo, muy tóxico, se genera en grandes cantidades y en general en el metabolismo de las sustancias psicoactivas, principalmente con el alcohol. Bien, de estos radicales, el de mayor importancia decíamos que es el radical hidroxilo, debido a que es muy reactivo, por lo que puede reaccionar con proteínas, con ácidos nucleicos, con lípidos, con la finalidad de alterar esa estructura y producir un daño celular, de tal forma que hay que considerarlo, es un elemento de daño importante. En el metabolismo del alcohol se producen grandes cantidades. Y aquí tenemos esta imagen en donde estamos viendo estos elementos rojos que son básicamente estos radicales libres que estamos comentando, que van a impactar a la membrana. Y entonces cuando se impacta, alteran esta estructura, la rompen. A esto es lo que conocemos básicamente como la peroxidación lipídica. Entonces esta peroxidación lipídica va a estar generando daño, ingresan estos elementos al interior de la célula y siguen generando daño en el resto de las organelas hasta que finalmente pues termina por fallecer la célula. Aquí tenemos esta otra imagen en donde tenemos esta imagen de la membrana, estos radicales libres que se están produciendo, están incrementando en cantidad, empiezan a generar ese impacto en la membrana, empiezan a generar esta peroxidación. Del lado derecho de mi pantalla estamos viendo ya una alteración en esta estructura, les decía yo, van a finalmente a romperla, van a terminar con esta membrana y bueno, van a ingresar para seguir generando daño. De tal forma que también dentro de estos procesos de daño, de estos mecanismos de daño, tenemos que tomar en cuenta que existen elementos que se forman que son los enlaces covalentes. Este elemento también es un elemento de daño que tenemos que tomarlo en cuenta durante el proceso que se está generando en el organismo. Entonces, un enlace covalente es un enlace químico
muy fuerte, difícil de romper. ¿Y cómo se va a formar? Pues básicamente se forma al unirse ese tóxico con alguna de las estructuras celulares. Pongamos como ejemplo, ahorita que hablábamos del alcohol, quizá a lo mejor el acetaldehído, si se une a la membrana, si se une a organelas, a núcleos, al propio ADN, esta unión del tóxico del acetaldehído con alguna estructura celular es lo que se conoce como un enlace covalente. De tal forma que entre más enlaces covalentes, que decíamos que es un enlace de daño, es un enlace además muy fuerte químicamente hablando, que es importante que evitemos que esos enlaces covalentes se estén formando, porque obviamente van a ser un mecanismo de daño. Molecularmente, bueno, pues tenemos esta visión, este elemento, que es una unión química muy fuerte, que una vez que se forman es difícil de romper, de que se logre deshacer, de tal forma que lo importante es evitar que se formen. Ahorita pues vamos a ver más adelante cómo podríamos evitar que estos enlaces covalentes se estén formando. Ciertos tóxicos se fijan a su receptor de una manera poco reversible, mediante enlaces covalentes más o menos estables. Decíamos que el acetaldehído forma enlaces covalentes con proteínas, con lípidos y ácidos nucleicos para dar lugar a unos elementos también conocidos como ADOX, lo cual es una fuente indirecta de formación de radicales libres. El acetaldehído estimula la síntesis hepática de colágena. Estos complejos acetaldehído-proteínas actúan como neoantígenos, lo cual también pues forman parte de estos mecanismos de daño que en el caso del paciente alcohólico que está generando... Alguien abrió su micrófono, gracias. Los complejos acetaldehído-proteínas que están actuando como antígenos, tenemos que tomarlos en cuenta también porque son obviamente elementos que van a generar un cambio en la respuesta inmune, que de hecho cuando están con algún elemento que pueden desencadenar estas respuestas, como en el caso del complejo B, que es antigénico, desencadenan mucho más fácil este tipo de respuestas, de tal forma que siempre en el paciente alcohólico tendremos que tomar en cuenta esta parte y tener mucho cuidado siempre, aunque el paciente haya utilizado ya complejo B previamente, no perder de vista estos mecanismos porque nos pueden generar reacciones alérgicas de grado importante. Por otra parte, tenemos también los alquilantes. El término alquilo significa que la sustancia tóxica se une a un grupo alquilo de una cadena de hidrocarburos, alterando en forma importante las características químicas del compuesto. Son enlaces covalentes de gran estabilidad. La unión es irreversible, lo que supone lesiones celulares de gran importancia y no solo un efecto transitorio. Bien, si nosotros estamos viendo, conocemos esta parte de sobre todos estos cambios que se están generando una vez que ingresa la sustancia al organismo, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer básicamente frente a un paciente intoxicado con alguna de las sustancias psicoactivas? Obviamente, pues considerando que si se tiene el antídoto, obvio, tendremos que hacer uso de él, pero como muchos de ellos no los tenemos, y bueno, puse frente a un paciente intoxicado, este término xenobiótico, porque ya vimos que hay muchas sustancias que están involucradas, que están contempladas en este grupo, que se van a metabolizar de esta manera. Entonces, pues no hay que olvidar estos mecanismos de daño que vamos a estar teniendo una vez que la sustancia ingresa a nuestro organismo. Y que básicamente es producción de radicales libres. Tenemos una gran cantidad de radicales libres que se están generando, se están produciendo, lo cual nos van a llevar a esta parte de la peroxidación lipídica, nos van a llevar también a la formación de enlaces covalentes. Recuerden que el tóxico que se une a una estructura celular van a estar formando estos enlaces covalentes, lo cual pues todos estos mecanismos nos van a llevar a esta lesión de las membranas inicialmente, pero en general con las células hasta llevarnos a la parte de la muerte celular. Por lo tanto, los objetivos en el tratamiento de la intoxicación será básicamente considerando la parte de tratar de neutralizar y que se conjuguen los elementos tóxicos, porque sabemos siempre que frente a un paciente intoxicado, obvio, tendremos que manejar toda la sintomatología, todo el cuadro clínico que se esté manejando en el paciente, que puede ser variable dependiendo de la sustancia con la que se esté presentando, pero si tomamos en cuenta que todas esas manifestaciones que se generan están dadas por
los efectos de esta sustancia psicoactiva. Entonces lo que tenemos que alcanzar y lograr es poder neutralizar, poder conjugar el metabolito tóxico de esta sustancia. Entonces este objetivo pues básicamente estará encaminado a neutralizar estos radicales libres que se están produciendo, evitar la formación de estos radicales. Hay muchos que quizá cuando tenemos contacto con el paciente, obvio ya hay radicales libres que se produjeron, pero pues hay que neutralizar, hay que evitar que se sigan produciendo estos radicales libres, evitar que se formen estos enlaces covalentes, hay que antagonizar la peroxidación lipídica, es decir, evitar que se siga impactando esta membrana, favorecer desde luego entonces la formación de los metabolitos polares. Decíamos que estos metabolitos polares se van a formar cuando el tóxico, en lugar de unirse a alguna estructura celular como una membrana, como el núcleo, etcétera, se puedan conjugar con un elemento que se sintetiza a nivel hepático, como en el caso de los glucurónidos. La mayor cantidad de los metabolitos de las sustancias psicoactivas se conjugan con ácido glucurónico. Entonces, si tenemos elementos suficientes de ácidos glucurónidos, podremos lograr que se pueda conjugar este elemento tóxico con el glucurónido y formar estos metabolitos polares. Y finalmente, obviamente, ya con la formación de los metabolitos polares, favorecer la eliminación de la sustancia tóxica del organismo. De tal forma que tendremos que tomar en cuenta el manejo de los antioxidantes, ¿no? El antioxidante con función biológica es aquella sustancia que presenta en concentraciones muy pequeñas, disminuye, evita la oxidación de un sustrato oxidable al actuar como un agente reductor más potente. Puede considerarse como un donador de electrones capaz de evitar una reacción en cadena de oxidorreducción. Dentro de los antioxidantes, según el mecanismo de acción, pues básicamente los vamos a clasificar en antioxidantes preventivos y los que son antioxidantes secundarios. Estos antioxidantes preventivos obviamente van a actuar al comienzo de una cadena de oxidación, tal como los reductores de peróxidos orgánicos e inorgánicos, como lo son algunas enzimas. El glutatión, que es un elemento de conjugación a nivel hepático, actúa también como un antioxidante, la peroxidasa, catalasa. Y tenemos algunos antioxidantes secundarios que son obviamente cuando ya se inició esa cadena de oxidación y que vamos a trabajar con ellos para poder neutralizar radicales libres. Básicamente para nosotros, pues en la práctica clínica, la vitamina C, que tiene una forma de uso parenteral en la situación de urgencias, pues es de mucha ayuda para nosotros para poder manejarla y poder utilizarla como un neutralizador de radicales libres. Dentro de estos antioxidantes son sustancias que van a evitar la oxidación, siendo este un proceso de daño en el organismo, y dentro de los antioxidantes vamos a encontrar entonces también el NAD reducido, nicotina adenina difosfato reducido, el glutatión, que se abrevia GSH, el ácido ascórbico, la vitamina E. La vitamina C es una vitamina para humanos y otros primates, conejillos de indias, murciélagos, aves paserinas y la mayoría de los peces e invertebrados. Otros animales la van a sintetizar como un intermediario de la vía del ácido urónico del metabolismo de la glucosa. Esto también lo remarqué y es muy importante porque les decía yo que, bueno, tomando en consideración esta vía del ácido urónico, que en el humano es muy importante para la formación de glucurónidos, necesitamos para poder fortalecer, para poder coadyuvar con esta vía del ácido urónico, un cofactor, que ese cofactor es la glucosa. Cuando el paciente está en condiciones clínicas, es decir, no es un diabético, un descontrolado, etcétera, que está en condiciones de poder ser manejado con soluciones glucosadas, este elemento lo utilizaremos como un cofactor en la vía del ácido urónico para la formación de glucurónidos. Se requiere también un intermediario que viene siendo también el ácido ascórbico, que vamos a utilizar como neutralizador de radicales libres y lo vamos a utilizar como un elemento también para favorecer la vía del ácido urónico y que podamos nosotros ayudar a favorecer la síntesis de ácidos glucurónicos. Entonces, el ácido ascórbico cumple funciones específicas en las hidroxilasas que contienen cobre y las que contienen hierro vinculadas con el alfa-cetobutarato. También aumenta la actividad de varias enzimas más in vitro, aunque esta es una acción reductora inespecífica. Además, ejerce varios efectos no enzimáticos por su actividad como un agente reductor y eliminador de radicales de oxígeno.
La ingesta diaria del ácido ascórbico debe igualar la cantidad destruida por oxidación o excretada. En una persona adulta normalmente se lleva a cabo una remoción del 3 al 4% en lo que tenemos como depósito de ácido ascórbico como reserva, de tal forma que un paciente diariamente tiene que, considerando que la reserva es aproximadamente como de 1,5 gramos, si hablamos más o menos de ese porcentaje, estaríamos hablando como de 60 miligramos que diariamente se tiene que reponer en el ser humano. Sin embargo, esta remoción se incrementa cuando el paciente está consumiendo sustancias psicoactivas y esta remoción puede incrementar hasta un 10%. De tal forma que si consideramos que ese depósito, esa reserva es de 1,5 gramos, pues el 10% sería aproximadamente 150 miligramos. De tal forma que estas dosis que se tienen que manejar del ácido ascórbico están basadas en ello, que podremos manejar en un servicio de urgencias entre 100 y 150 miligramos, considerando este parámetro para poder ayudar a este paciente intoxicado en este proceso. Entonces, bueno, pues consideramos que más o menos 1,5 gramos es lo que tiene un adulto como reserva y que siempre pues la remoción será aproximadamente, aunque les digo, bueno, esto puede incrementar todo ese tipo de situaciones, consumo de sustancias, va incrementando esta remoción, este consumo que hay del ácido ascórbico que puede llegar hasta el 10%. Otro elemento que es sumamente importante para este proceso, pues es el glutatión, que es un elemento que nos va a ayudar también, que se sintetiza normalmente a nivel hepático y que nos va a ayudar también en este proceso. Este glutatión es un tripéptido que está compuesto básicamente por ácido glutámico, cisteína y glicina. El glutatión se abrevia GHS, las enzimas que catalizan sus reacciones son glutationes transferasas y se encuentran en grandes cantidades en el citosol hepático y en menor cantidad en otros tejidos. De tal forma que es muy importante para nosotros que podamos tomar en cuenta que si podemos favorecer la síntesis de glutatión también a nivel hepático, esto será un elemento de ayuda para poder estar conjugando a los tóxicos, porque aunque la mayor cantidad de los metabolitos de las sustancias psicoactivas se van a conjugar con ácidos glucurónidos, el glutatión actúa en diversas reacciones de este tipo y van a ayudar con la conjugación de elementos tóxicos para neutralizarlos, de tal forma que es importante mantener niveles adecuados de glutatión. Cuando hay pacientes, por ejemplo, intoxicados con paracetamol, niños que a veces están sobredosificados con paracetamol, que obviamente pueden terminar en un daño hepático grave, en una hepatitis fulminante, pues obviamente rebasa la cantidad de sustancia en el organismo para el niño, que se abaten los niveles de glutatión, esto nos lleva a grandes consecuencias, tal forma que mantener estos niveles adecuados de glutatión nos ayudará a mantener este equilibrio y a poder formar metabolitos polares que se pueden eliminar del organismo. Entonces, si los tóxicos no se combinaran con el glutatión, estos se combinarían de forma covalente. Ya dijimos que esta combinación, este enlace covalente es un enlace muy fuerte, es un enlace que va a ser un enlace de daño, de tal forma que si nosotros favorecemos la conjugación, vamos a evitar que se estén formando estos enlaces covalentes. Y bueno, pues para nosotros no hay mucho de dónde hacernos, no tampoco, afortunadamente digo, pues el hígado solamente tiene 5 mecanismos, 5 reacciones de conjugación las cuales maneja para poder conjugar los tóxicos. Uno de ellos es la glucuronidación. El ácido glucurónido es el donador de glucurónido, fenol y muchos esteroides se excretan como glucurónidos. La glucuronidación o los ácidos glucurónidos son los que se utilizan básicamente para conjugar el metabolito tóxico de la mayoría de las sustancias psicoactivas. Está la sulfatación, el donador de sulfato es adenosina sulfato 5-fosfosulfato, conjugación con glutatión, que les decía yo que es otro elemento que nos ayuda mucho a la parte de la detoxificación, actúa como un antioxidante y ayuda a conjugar sustancias tóxicas. Está la acetilación, la acetilcoenzima es un donador de acetilo catalizada por acetiltransferasa, y la metilación, por acción de metiltransferasa, se emplea la sulfoadenosilmetionina como un donador de grupos metilo. Es decir, estos grupos metilo también nos van a ayudar a conjugar sustancias tóxicas de tal forma que si
hepático para poder conjugar sustancias tóxicas. El ácido glucurónico se va a sintetizar a partir de la glucosa por medio de la vía del ácido urónico. Es muy importante para la excreción de xenobióticos como glucurónidos. El ácido ascórbico es un antioxidante, es coenzima en la oxidación de la prolina y la lisina. En la síntesis de colágeno, intensifica la absorción de hierro, es intermediario del ácido urónico en el metabolismo de la glucosa. Por eso les decía yo que es sumamente importante si tenemos un cofactor que viene siendo la glucosa y tenemos al intermediario para la vía del ácido urónico, que es el ácido ascórbico, esto nos va a ayudar, nos va a favorecer esta vía para la síntesis de ácidos glucurónidos que serán importantes para la conjugación de elementos tóxicos. Y en esta imagen básicamente estamos viendo en este metabolismo de la glucosa, que dentro de estos elementos pues nos llevará a la formación a través de la vía del ácido urónico, de la formación de glucurónidos. Algunos tóxicos son eliminados sin sufrir ningún tipo de alteración, pero en la mayoría son eliminados sufriendo un proceso de transformación para lo cual se lleva a cabo una serie de pasos metabólicos que tiene como principal objetivo introducir una serie de alteraciones bioquímicas en la molécula que la transforme de liposoluble en hidrosoluble, es decir, estas sustancias desafinidad por el tejido graso, podamos hacer esa conversión, podamos generar este cambio a hidrosoluble, que sería a través de los metabolitos polares para que se puedan eliminar del organismo. Este cambio en sustancias más polares, ionizables, que no sean reabsorbidas por el túbulo renal y que sean fácilmente excretadas por la orina. Si no se produjeran estas transformaciones, los compuestos apolares liposolubles no serían filtrados o serían reabsorbidos por los túbulos renales y solo podrían excretarse junto con la bilis en las heces y en menor proporción en la leche, sudor y saliva, de tal forma que a la hora de conjugar, de favorecer la conjugación, podremos ayudar en este proceso. En el hígado, la vía del ácido urónico cataliza la conversión de glucosa en ácido glucurónico. Ácido ascórbico y pentosas también es una vía oxidativa alternativa para la glucosa, pero al igual que la vía del fosfato de pentosa, no va a generar ATP. Entonces, ¿qué es la sulfadenosilmetionina? El SAMe. Es un elemento muy importante para nosotros en este proceso. El SAMe o la sulfadenosilmetionina es una molécula endógena. Normalmente nuestro organismo la produce. Está presente en casi todos los tejidos y fluidos del cuerpo. Es importante para una variedad de reacciones bioquímicas. El SAMe, o la sulfadenosilmetionina, desempeña un papel relevante en el proceso molecular de metilación, de tal forma que, como veíamos hace un rato, la formación, la síntesis de grupos metilo nos va a ayudar a sustancias tóxicas. Transferencia que cambia la configuración de las moléculas involucradas en la reacción bioquímica, afecta muchos procesos físicos como la regulación de algunas hormonas y los neurotransmisores del cerebro y mantenimiento de las membranas de las células, de tal forma que sus mecanismos de acción nos ayuda a mantener este equilibrio a través de sus procesos en general con las células en el organismo. Básicamente, pues es importante a nivel hepático que se mantenga esta estructura, esta función celular y que obviamente pues todo ese impacto que está teniendo en el resto del organismo, en el resto de nuestra economía, pueda ayudar a mantener esos equilibrios. Entonces, la sulfadenosilmetionina es la fuente principal de los grupos metilo en el cuerpo, actúa en el organismo favoreciendo su síntesis de folatos, monopinas y fosfolípidos. La sulfadenosilmetionina también nos va a ayudar a sintetizar glutatión, de tal forma que ahí tendríamos dos elementos que van a ser de suma importancia para este proceso, los grupos metilo y el glutatión. Favorece también la síntesis de cisteína, homocisteína, la cual actúa como un antioxidante. La sulfadenosilmetionina, que en México, no sé si en Argentina esté con ese nombre, Samir, que actualmente tiene una presentación en tabletas de 500 miligramos y una solución inyectable también de 500 miligramos. Aquí la dosis va a depender de las condiciones del paciente. La literatura, el laboratorio nos recomienda el uso de vía oral de una tableta de 500 miligramos 2 veces al día por un periodo de 10 días, el cual puede prolongarse de acuerdo al daño hepático que esté teniendo el paciente por estos efectos tóxicos que ha tenido.
En el caso del SAMIR inyectable, la solución inyectable, se recomienda un frasco de 500 miligramos diluidos en solución 1 a 2 veces al día. Esta dosis puede variar de acuerdo al grado de intoxicación. Acá en México, en el área toxicológica, hemos utilizado el SAMIR a razón de 500 miligramos en el paciente adulto hasta cada 4 horas cuando la intoxicación es severa, cuando es grave, lo cual nos ha dado muy buenos resultados para poder conjugar los tóxicos. El otro elemento que tenemos considerado para este proceso es la metadoxina, ¿no? Y que dentro de sus mecanismos de acción son importantes también para este proceso que estamos viendo. La metadoxina, que para nosotros acá en México es el Abrixone, que desafortunadamente en México no hay la solución inyectable, solamente es en vía oral. Sin embargo, en condiciones de urgencia hemos utilizado la sustancia por sonda nasogástrica, la cual pues obviamente coadyuva de una buena manera, nos da muy buenos resultados. Está indicado básicamente como un auxiliar en el tratamiento de algunos de los síntomas ocasionados por la ingesta de bebidas alcohólicas, pero por la cuestión también favorece la síntesis de glutatión, de tal forma que en general para el proceso de intoxicación nos ayuda, porque obviamente al favorecer síntesis de glutatión nos ayuda a conjugar sustancias tóxicas. La metadoxina se encuentra fisiológicamente presente en varios tejidos del organismo, incluyendo el tejido nervioso, y se obtiene de la dieta a partir de la utilización del ácido glutámico. Fíjense, la metadoxina antagoniza la peroxidación lipídica. Si recuerdan ustedes, al principio de la plática hablábamos precisamente de este proceso, de esta peroxidación que se está generando por el metabolismo activo que hay de las sustancias. Entonces, la metadoxina tiene como ayuda también en este proceso a antagonizar la peroxidación lipídica, y nos ayuda de alguna manera también a poder ayudar en este proceso de evitar que se impacte de tal manera la membrana y que llegue a fallecer la célula. Otro de los mecanismos que tiene, que nos ayuda, es, por ejemplo, que incrementa la liberación del ácido gamma aminobutírico y de la acetilcolina. En aquellos pacientes que tienen alteraciones hepáticas, perdón, por el consumo de sustancias, y que muchas de las veces el manejo con benzodiazepinas tiene que ser cuidadoso, tiene que ser con una dosis menor, a veces por estos procesos de daño que tienen a nivel hepático. Este medicamento, que nos va a ayudar a nivel GABA, nos ayuda también a disminuir esa excitabilidad que puede tener el paciente en los síndromes de abstinencia y de daño hepático. Aquí la vía oral se recomienda de 1 a 2 tabletas de 500 miligramos cada 12 horas. El tiempo de manejo también dependerá de las condiciones del paciente, y de la misma manera, en intoxicación aguda podemos considerarla 1 gramo cada 12 horas, aunque, insisto, nosotros hemos también, al igual que el SAMIR, utilizado una dosis de 500 miligramos hasta cada 4 horas, que nos ha ayudado a poder estabilizar, a sintetizar estas sustancias, elementos de conjugación que se requieren para las sustancias tóxicas, con buenos resultados. En México, la presentación es en Abrixone tabletas de 500 miligramos. Insisto, nosotros en México no tenemos la presentación de forma parenteral. Hace algunos años la teníamos, lo cual era pues de gran ayuda. Sin embargo, ya desde hace algún tiempo solamente tenemos la presentación vía oral. De tal forma que, como una forma de resumen con todo esto que hemos estado hablando, hay que considerar que tenemos, de esas 5 reacciones de conjugación de las que estamos hablando, que utiliza el hígado para poder conjugar, para poder neutralizar sustancias tóxicas en general, tenemos nosotros, a través de estas herramientas farmacológicas, como la síntesis de glucurónidos, la síntesis de glutatión y de grupos metilo, poder ayudar a que se incrementen estos elementos y poder conjugar estas sustancias tóxicas. De tal forma, como resumen, que si nosotros tenemos un tóxico, va a ingresar al organismo y va a empezar a metabolizarse. En la primera fase vamos a obtener un producto hidroxilado principalmente, aunque ya vimos también que a nivel hepático pues existen algunas otras reacciones, como decíamos, de desaminación, peroxidación, etcétera, pero principalmente en las sustancias de abuso está la hidroxilación. Tenemos productos hidroxilados en una primera fase, sin embargo no es suficiente.
tiene que seguir metabolizándose la sustancia. ¿Por qué? Porque quedarse como producto hidroxilado sigue siendo muy reactivo, muy tóxico, de tal forma que se tiene que seguir neutralizando. Entonces, en una segunda fase en donde se va a conjugar, básicamente a través de la vía del ácido urónico, utilizando como un cofactor la glucosa y como un intermediario el ácido urónico, vamos a favorecer la síntesis de glucurónidos para poder conjugar elementos tóxicos. Y a través de nuestras herramientas como la metadoxina, la sulfadenosylmetionina, podemos favorecer síntesis de grupos como los metilo, el glutatión, para que tengamos 3 elementos de conjugación que nos puedan ayudar a conjugar estas sustancias tóxicas y que se puedan eliminar. Obviamente hemos comentado que el uso de los antioxidantes es importante porque toda esta cantidad de radicales libres que se están produciendo necesitamos evitar que sigan impactando, que sigan generando daño, así que un tóxico que se pueda conjugar en el organismo con alguno de estos elementos que hemos comentado, estaremos formando el tóxico con un elemento de conjugación. Si hablamos del tóxico con un ácido glucurónido, estaremos formando un metabolito polar. Cuando formamos metabolitos polares, estaríamos favoreciendo la eliminación del organismo y podríamos estar favoreciendo la desintoxicación del paciente. Hasta aquí sería mi plática. Creo que estoy cumpliendo con el tiempo. Agradezco muchísimo la invitación que me han hecho, que espero que pueda haber sido de utilidad para todos ustedes, y si hay alguna pregunta, pues estoy a la orden. Muchas gracias, doctor Nicolás Anaya. Muy interesante y que es algo a veces no tenido en cuenta como una alternativa ante estas situaciones, como bien planteaba, que no tenemos un antídoto específico que pueda ayudar y tal vez interviniendo a través de las vías metabólicas podemos dar una más rápida resolución. Como bien lo mencionaba, y que esto lo tenemos en cuenta, por ejemplo, en la hoy lamentablemente tan frecuente intoxicación por paracetamol. Así que es realmente de gran valor. Quedo atento en el chat, no vi ninguna pregunta. Si alguien levanta la mano o quiere hacer algún aporte, alguna pregunta. Yo en realidad lo que quería preguntar, por ahí no me lo puede contestar el disertante, ¿no? Pero acá en Argentina ¿se comercializa la S-adenosilmetionina? No lo había visto yo que esté posible. Ni de uso hospitalario tampoco, ¿no? No. La verdad que fue una novedad saber que en México sí había formulaciones. Pero acá no lo he visto, habría que ver en el Vademecum, ya que no es de uso habitual. Pero lo estaba viendo en el Vademecum argentino y no estaba presente. Sí, y es un elemento sumamente importante. La verdad es que para nosotros ha sido de mucha ayuda. Y como dicen, tenemos la fortuna de sí contar con el producto farmacéutico, ¿no? Acá en México el nombre comercial es Samir, es el nombre comercial de la sulfadenosylmetionina. Sí, no, estaba viendo a ver si en algún Vademecum, pero no lo tenían. No lo tiene. A ver, está la alternativa. ¿La metadoxina sí la tienen? Tendría que buscarlo, pero en el Vademecum no, sí, por ahí lo pueden traer por ingreso, sale acá en lo que es Mercado Libre, que se puede llegar a comprar, pero no de laboratorios reconocidos. Es a veces algún problema, pero es para tenerlo en cuenta y que puede ser una alternativa válida, tratar de ver de ingresarlo. Yo lo consultaba porque o sea, además de los xenobióticos, los que mencionaron acá, la S-adenosilmetionina es un componente importante en la metilación del arsénico.
justamente para dimetilarlo y eliminarlo más fácilmente. Y siempre en todos los tratamientos se habla de enriquecer la dieta con folatos, que es el generador dietario de la síntesis endógena de esa adenosilmetionina. Por eso me llamó mucho la atención ver que se podía administrar directamente la S-adenosilmetionina. Nada, un comentario al margen fue. Sí. Yo lo que he buscado es, pero está como suplementos o por no vía oficial de la farmacopea. Sería cuestión de pero quizá a lo mejor a través de la red psicológica poder hacer el contacto con laboratorios, ¿no? Y claro, poder ser considerado, porque la verdad es una herramienta muy útil para nosotros acá en México. Sí, sin duda. O ver si tienen qué laboratorio es. Es de Abbott. Y sí, habría que hablar con Abbott de Argentina para ver la posibilidad. Sí, así es. Ojalá que haya oportunidad. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Ahí quedo atento, estoy viendo en el chat. Agradecimientos por la disertación. Ahí lo que planteaban, dices, en caso de intoxicación aguda por cannabis, ¿se recomienda el uso de dosis elevadas de vitamina C? Miren, precisamente por eso comentaba yo un poco sobre la cuestión de las reservas que hay para el adulto, y por eso lo de las dosis, porque a veces hay un poco de inquietud con esta parte de que si hay que utilizar grandes dosis, y a veces no es conveniente. Lo que se requiere únicamente son entre 100 y 150 miligramos, porque la remoción no va a rebasar el 10%, y si hablamos del tope serían 150 miligramos. Bien, perfecto. La única indicación que nosotros hemos tenido para acidificar, para incrementar la dosis, es en el caso de las intoxicaciones por anfetaminas o metanfetaminas, por el pH alcalino que tienen, pero de ahí en fuera ninguna de las sustancias de abuso lo utilizamos, porque solamente necesitamos pues como manejar esta parte de la neutralización, y además, por lo que les decía, favorecer la vía del ácido úrico para la formación de glucurónidos. Exacto, y también en el caso de cocaína, no para mejorar la excreción, sino para evitar que precipite la mioglobina y acelere el riesgo de insuficiencia renal, acidificar la orina. Ahí le preguntaban, la grabación va a estar disponible en el sitio de ATA, en el canal de ATA de YouTube en 48 horas. Estás sin audio. Ahí estamos. Ahora sí. Sí, realmente muy, muy interesante. Quedamos con la tarea para ver el tema de estas presentaciones, si están disponibles en Argentina, o poder contactar con las delegaciones acá en Argentina en esos laboratorios para ver si existe la posibilidad. Bueno, muy bien. Entonces, nada más que agradecer a quienes han estado presentes, y de esta forma damos cierre a estos ateneos. Ahí está la doctora Cecilia Travela, si puede abrir el micrófono para hacer el cierre. Ahora sí, tenía un problemita de audio. Perfecto. Bueno, sí, la verdad muy interesante, doctora Naya, muchas gracias, porque bueno, estas cuestiones tal vez, al no manejarlas, como decía Valentina, al no tenerlas nosotros como una herramienta terapéutica, solo conocemos un poco la teoría de lo que ocurre a nivel de fase 1 y fase 2 en los procesos de biotransformación. Me pareció muy interesante y abre para mí esa expectativa, lo que dejé allí escrito, que tenemos la tarea en Argentina de contactar a los laboratorios y ver si podemos eventualmente ampliar nuestros, entre comillas, botiquines toxicológicos con estas herramientas, ¿no?
Así que bueno, muchas gracias, gracias por la concurrencia, gracias por los aportes, las preguntas, y bueno, nos seguiremos encontrando en estos ateneos que siempre suman. Claro que sí, ahí gracias, doctora Travela, que es la nueva presidenta de la Asociación Toxicológica, para esta gestión que comienza. Así que, bueno, muchísimas gracias y deseamos que tengan un excelente fin de año, los mejores augurios para el 2024 y estaremos viéndonos sin lugar a dudas en la nueva edición de Ateneos del año 2024. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.